José Celestino Mutis. Una luz en la colonia, 1732 a 1808. La vida y obra de José Celestino Mutis tenía una gran significación para Colombia, ya que a la enorme importancia científica de la expedición botánica puede agregarse el aporte que dicho evento tuvo en el cambio de la mentalidad, del pensamiento y de las ideas que dieron un vuelco al país en todos los órdenes, hasta provocar en el ánimo de muchos de quienes a ella pertenecieron o estuvieron cerca los ímpetus con que empezó a desarrollarse el proceso de independencia. El 6 de abril de 1732 nació José Celestino Mutis en Cádiz, España, y desde muy joven se entregó al estudio de gramática y filosofía, para recibirse como bachiller en 1753, y después pasar a la carrera de medicina, optando por el grado en la Universidad de Sevilla el 2 de mayo de 1755. Más tarde se trasladó a Madrid, en donde recibió el título de médico del Tribunal Real Proto Medicato el 5 de julio de 1757. Allí ejerció la cátedra de anatomía en el Hospital General. Mientras tanto, se especializó en ciencias exactas y en el estudio de las plantas en el Jardín Botánico del Soto de Migas Calientes. El 7 de septiembre de 1760 embarcó hacia la Nueva Granada, acompañando al virrey Pedro Mesía de la Cerda, en calidad de médico y con la idea de estudiar la fauna y la flora americanas, cosa que ya había intentado en las tierras de Castilla y Andalucía. Llegaron a Santa Fe de Bogotá el 24 de febrero de 1761. A más de sus tareas como médico de cámara, Mutis daba lecciones públicas de matemáticas y filosofía newtoniana en el Colegio del Rosario, siendo esta la primera vez que tales materias se escuchaban en el ámbito del claustro más importante de la capital de la Nueva Granada. La labor de Mutis en el terreno de la ciencia fue gigantesca. Por aquella época, entre las gentes más cultas corrían las ideas más absurdas y extravagantes, entre comillas. Mutis divulgó el sistema de Copérnico en contra de las teorías de Ptolomeo, que se enseñaban en todos los centros de instrucción. Ocupó la cátedra de medicina al morir el legendario profesor que la enseñaba en el Rosario. Como botánico que era, descubrió usos antes ni siquiera sospechados en plantas y vegetales que había estudiado, como la ipecacuana, el bálsamo de Tolú y la cusparia, descubierta por Mutis para curar la disentería. Asimismo, Mutis señaló en un plan para los estudios de medicina la necesidad de instalar un laboratorio de química y formuló pautas para la ubicación de los cementerios en consonancia con las necesidades de la higiene pública. Especialmente se preocupó por el cementerio de Mompós, villa sujeta a frecuentes pestilencias por su mala situación y por los ardores del clima tropical, entre comillas. Mutis decidió tomar las órdenes sacerdotales, habiendo cumplido previamente con todos los requisitos el 19 de diciembre de 1772. Años después sería compensado con una canonjía en la Iglesia Metropolitana de Bogotá, gracias a los informes que recibieron en España por la generosidad y el desprendimiento con que actuaba entre las gentes, a cambio de lo cual era muy estimado por todos. Y así, comprendiendo Mutis la enorme tarea que en el terreno docente, científico, intelectual y espiritual había de cumplir, decidió quedarse en tierras colombianas cuando el virrey La Cerda regresó a España, siendo reemplazado por don Manuel Guirior. Fruto de su espíritu de investigación, descubrió cerca del monte de Tena un árbol de quina en 1772. Un año después volvió a descubrir quina en Honda, en un monte llamado Pantanillo. De las virtudes terapéuticas de la quina ya se tenía noticia, pero la creencia general era que ésta no se encontraba en los lugares situados sobre el Ecuador,
Inicialmente, el descubrimiento que había hecho Mutis de la existencia de la quina en la Nueva Granada se lo apropió Sebastián José López Ruiz, a quien se le había encargado su explotación en 1778. Pero advirtiendo las triquiñuelas de López, el arzobispo Caballero y Góngora lo hizo deponer del cargo y en su reemplazo nombró a Fray Diego García, poniéndole como condición que todo lo que se refiriera al asunto de la quina debía ser comunicado a Mutis. Entre 1776 y 1780, Mutis vivió en la Real de Minas de Montuosa, Pamplona, norte de Santander, haciendo observaciones acerca de los minerales, especialmente la plata. Luego volvió a Santa Fe, donde continuó dando sus lecciones magistrales en el empeño de crear un círculo que más adelante lo secundase en el estudio y la investigación. Pero le preocupaba la mala explotación de las minas, de tal suerte que en compañía de Pedro Ugarte, miembro de la compañía minera, determinó enviar a Clemente Ruiz a Suecia para que se instruyera acerca de las modernas técnicas metalúrgicas y regresara a aplicarlas en la Nueva Granada. Ruiz, en efecto, fue a Suecia y regresó en 1777. Entonces, Mutis se trasladó a las minas de Sapo, cerca de Ibagué, y entre 1777 y 1782 estuvo promoviendo la explotación de la mencionada mina. Mutis se proponía publicar la historia natural de América septentrional y con este fin dedicaba todos sus esfuerzos y aun sus propios recursos pecuniarios al proyecto. Recibió de Caballero y Góngora la promesa de ayuda para desarrollar tan magno proyecto. Mutis había luchado durante 20 años y ahora ese proyecto se hallaba en vías de realización. La mediación de Caballero y Góngora ante el rey Carlos III fue definitiva. Mutis había estado enviando proyectos a España sin que fuera atendido. En 1783, el rey expidió a favor de José Celestino Mutis el nombramiento de, entre comillas, primer botánico y astrónomo de la expedición botánica de la América septentrional. Además le otorgó la suma de 2.000 doblones. Para pagar sus deudas, le fijó un sueldo de 2.000 pesos y ordenó que por cuenta de la corona se compraran los libros e instrumentos que hicieran falta y se los enviaran a Santa Fe. Eran sus discípulos Bruno Landete, Pedro Fermín de Vargas, el pintor Antonio García y el presbítero Eloy Valenzuela. A más de estos, fueron incorporados a la expedición el dibujante Pablo Caballero y José Camblor, un geógrafo. El equipo de la expedición botánica se estableció en Mariquita como centro, incorporándose posteriormente Juan José del Ullar, que había venido de España como experto en minería a solicitud de Mutis, y Ángel Díaz, quienes tuvieron a su cargo la administración de las minas vecinas que Mutis intentaba mejorar en su explotación y administración. De Quito vinieron los pintores Salvador Rizo, primer pintor de la expedición, y Antonio y Nicolás Cortés, Antonio Silva, Vicente Sánchez y Antonio Barrio Nuevo. Mutis estableció un verdadero laboratorio en la sede de la expedición botánica, organizó un jardín botánico, un taller de pinturas, salas con herbarios, animales disecados, fósiles y minerales. Fue adquiriendo cuerpo una gran biblioteca a medida que se adquirían volúmenes y volúmenes sobre temas científicos que le llegaban de sus amigos en Europa. Mutis se ocupaba también de la explotación de la quina, de la canela, de la cera blanca de los andaquíes, de la plantación y cultivo del añil y de los árboles de nuez moscada, sin descuidar el objetivo de las minas del Sapo, de las de Santa Ana en Mariquita, y también coleccionaba objetos raros con destino al Museo de Historia Natural de Madrid. Otra de las tareas que le habían impuesto. Mutis continuaba estudiando con incesante tesón y admirable constancia la naturaleza aún virgen del nuevo reino, y con una diligencia y curiosidad propias solo de un verdadero sabio recorría los campos observando de planta en planta, de hierba en hierba, el rico e inagotable dominio de la botánica,
y dirigiendo siempre sus investigaciones a un fin práctico. Analizaba los vegetales y escudriñaba la íntima naturaleza de ellos, forzándolos a revelar sus arcanos misterios. Resultó que en una de las frecuentes excursiones que Mutis realizaba en la época a que nos referimos, encontró una hierba dotada de las mismas cualidades que el té de China y a la cual dio el nombre de té de Bogotá. Como el hallazgo de un nuevo manantial de riqueza para el comercio de las colonias americanas era todo lo que se podía pedir, el sabio gaditano, lleno de entusiasmo, se apresuró a poner en conocimiento del rey el descubrimiento que acababa de hacer, cuenta su biógrafo Federico Gredilla. A mediados de 1786, muchos de los miembros de la expedición botánica se habían retirado, unos por enfermedad, otros porque habían sido llamados para distintas tareas. Solo quedaban Mutis, que también estaba enfermo, y los 5 pintores quiteños. Mutis recibió la orden de trasladarse a Bogotá con el objeto de preservar su salud, que cada vez más y a causa de su enorme trabajo se iba deteriorando. Esto, más los disgustos causados por López Ruiz, que seguía intrigando en el asunto de la quina, más la partida de quien había sido su benefactor, el arzobispo Caballero y Góngora, contribuyeron a acrecentar su decaimiento. Como resultado, en mayo de 1791 se hallaba establecido de nuevo en Bogotá. En Bogotá la expedición adquirió nuevas dimensiones, exploró nuevos campos, otras personas, algunas de ellas de una alta calidad intelectual, se incorporaron, como es el caso de Jorge Toledo Lozano, Francisco Antonio Sea y los españoles José y Sinforoso Mutis, familiares del sabio, y el escribiente Francisco Xavier Sabaraín, a más de 13 pintores y del joven Francisco José de Caldas, que se contaba entre los más aventajados discípulos de Mutis. Bajo la dirección de este se creó el Observatorio Astronómico, cuya construcción estuvo a cargo de Fray Diego Domingo Petrés, terminándose en mayo de 1803. Cuando Humboldt y Bonpland llegaron a Santa Fe en 1801, quedaron sorprendidos de la extraordinaria obra que Mutis había estado desarrollando. Mutis obsequió a Humboldt algunas láminas. Los dos sabios continuaron su viaje hacia Lima y entablaron amistad con Caldas, que a la sazón se encontraba en Quito. Humboldt y Bonpland reconocieron el genio de Mutis y dejaron testimonio de ello en su libro Plantas equinocciales, donde al pie de un retrato del sabio gaditano escribieron: Ad José Celestino Mutis, director principal de la Real Expedición del Nuevo Reino de Granada, astrónomo de Santa Fe de Bogotá, como débil muestra de admiración y de reconocimiento a Humboldt, Jaime Bonpland. Mutis, además de su labor científica, fue un gestor de la Sociedad Patriótica, una organización que, siguiendo los lineamientos de las que ya funcionaban en España y en el resto de Europa, se dedicaban al estudio de la economía política y otras disciplinas intelectuales. Solicitada la autorización de su funcionamiento, esta fue expedida por el virrey Pedro de Mendinueta el 24 de noviembre de 1801. La primera sesión se celebró el 10 de diciembre y en ella Mutis dijo: los imaginados obstáculos de la falta de instrucción y de cultura civil ni son tan ciertos como lo suponen, ni tan insuperables que dentro de pocos años no llegará el nuevo reino a mantener el equilibrio de las naciones más cultas. Sin subir a tiempos muy remotos, bastará traer a la memoria la enorme distancia en que se hallaba la España en la época anterior a los modernos establecimientos de sus sociedades patrióticas. Estremece su pintura y corramos en velo al cuadro de su abatimiento y miseria. Si cayó de su primitivo esplendor y opulencia al infinito estado de inactiva hasta ser tachada de perezosa y bárbara en las ciencias exactas, la vemos ya transformada en pocos años en laboriosa, instruida y civilizada, capaz de alternar por su cultura y luces con las demás naciones europeas.
Tales y tantos prodigios de industria sabrá siempre hacer una nación auxiliada por las providencias benéficas de un ilustrado gobierno. Si acompañaren otras en adelante tan benéficas a la del comercio libre, se estrecharán mejor los vínculos de comunicación recíprocamente comerciante entre la matriz y sus colonias. Entre las obras que Mutis escribió están sus trabajos sobre la quina, instrucción formada por un facultativo relativa a las especies y virtudes de la quina, el arcano de la quina o discurso de la parte médica de la quinología, de Bogotá e historia de los árboles de quina, obra póstuma del doctor José Celestino Mutis, célebre naturalista y patriarca de los botánicos, director de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada, socio de diferentes academias de Europa y astrónomo de S&M. Concluida y arreglada por D. Sinforoso Mutis y consuegra, individuo de la Real Expedición Botánica y nombrado para organizar y publicar la flora de Bogotá, año de 1809. En el campo de la meteorología, Mutis estableció las causas de las mareas atmosféricas, descubrió la variación nocturna del barómetro y sus oscilaciones con respecto a la luna. Además, hizo los cálculos de los grados de presión barométrica en el que se desarrollan las diferentes especies de quina que incluye en su quinología. En el Memorial Instructivo y Curioso de la Corte de Madrid, Mutis escribe sobre bálsamos y propiedades de sustancias medicinales como el aceite de catime, el cativo de manglé y el bálsamo rubio. De la expedición botánica quedan en testimonio de un monumental trabajo 6.849 láminas de plantas, copiadas del natural en grandes dimensiones y con los colores que les son propios. Para ello elegía Mutis una rama con mayor número posible de flores e indicaba además a los pintores que a los lados en la parte inferior de cada lámina dibujaran las partes de la flor y fruto por separado, representando de este modo verdaderos diagramas anatómicos interesantes para el reconocimiento del grupo vegetal respectivo de la planta. Observa a Federico Gredilla. Se hacían 2 ejemplares de cada lámina, uno en blanco y negro y otro en colores, siendo estos colores sustancias naturales americanas descubiertas por el propio Mutis. Las láminas están perfectamente dibujadas, con una gran precisión, pero también con un gran sentido plástico. Este verdadero tesoro para el conocimiento y la ciencia está depositado en el Jardín Botánico de Madrid. Los 6.849 dibujos ordenados, dispuestos y catalogados en 44 carpetas, donde también se encuentran 4.000 folios de apuntes, observaciones, un diario, un herbario, dibujos al óleo donde se representan varios mamíferos, aves y peces propios del Nuevo Reino de Granada. Contienen observaciones interesantísimas y curiosas sobre la vida y costumbres de las hormigas y otros animales. Durante 25 años, Mutis estuvo trabajando en esta monumental obra sin que pudieran concluirla, entre otras cosas a causa de sus múltiples ocupaciones. Mutis creía que en el año de 1785 estarían terminados los primeros volúmenes de su gran obra sobre la flora de Bogotá, y el gobierno de Madrid lo invitó a pasar Europa para que hiciera él mismo la publicación de ellos, presidiendo la impresión y dirigiendo el grabado de las láminas que habían de adornarlos. Mutis no se decidió a regresar a España y prefirió que la publicación de las láminas iluminadas se hicieran bajo la dirección de la Real Academia de San Fernando, lo que tampoco llegó a realizarse, escribe Monseñor González Suárez. Pero no solo en el campo de la ciencia tuvo Mutis un influjo tan grande y una preponderancia tal que cambió los lineamientos de la cultura en el Nuevo Reino. Basta ver quiénes fueron sus discípulos para comprobar hasta qué punto ese influjo fue la génesis del cambio que poco después iba a dar un vuelco a las instituciones y al mundo americano.
Pedro Fermín de Vargas, Jorge Tadeo Lozano, quien además escribió una obra científica sobre la fauna cundinamarquesa, Francisco Antonio Sea, José Manuel Restrepo y Francisco José de Caldas. Como dice Gonzalo Hernández de Alba, ciertamente estos jóvenes que habrían de construir el núcleo esencial de la expedición botánica no eran numerosos, como no lo fueron los escuchas de Mutis en sus cursos, pero eran suficientes. Se encontraban dotados de los instrumentos conceptuales, de las herramientas prácticas y de la pasión que requerían para entregarse plenamente a la ciencia y vivir lo científico en un medio hostil a lo nuevo, a lo transformador. Aprendieron de Mutis que el conocimiento racional solo puede darse aparejado con la libertad de observación, con la libertad de análisis que produce el conocimiento del método, del objeto y del fin. Y lo que es más importante, pretendieron interiorizar el principio fundamental de la ciencia, someterlo todo a una crítica que tan solo respeta lo comprobable, lo que racional y objetivamente pueden conducir al conocimiento de algunas de las facetas de unas verdades expuestas al servicio de los hombres. Es así como la labor docente de Mutis conduce a sus discípulos a la inquietud política, a la crítica de la sociedad en que viven, pues son ellos los que habrán de dar el nuevo giro copernicano, el del rechazo de la dependencia política y la afirmación de esa otra dimensión de la libertad, la económica, la política, la cultural y la social. Hubo otras causas, es cierto, surgieron otras influencias, es innegable, pero unas y otras concluyeron en el terreno rotulado y fertilizado por la ciencia. Es el momento de Pedro Fermín de Vargas, sujeto de singulares talentos e instrucción, y su discípulo en este género de ciencias, que con Antonio Nariño, amigo y escucha del sabio presidente de la Sociedad de Amigos del País, se adelantan a pretender la transformación. Es Francisco Antonio Sea desterrado a Europa, donde son reconocidos sus méritos científicos. Es Sinforoso Mutis, su heredero y miembro del primer gobierno. Es Francisco José de Caldas, el otro sabio, el criollo. Es Jorge Tadeo Lozano, el responsable de la zoología en la expedición y presidente de Cundinamarca. Es José María Carbonell, el oficial de pluma de Mutis y caudillo de la plebe en las jornadas de julio. Son las reuniones secretas en las salas del observatorio en víspera del día 20, donde acudían Caldas, Torres, Acevedo y Gómez, Luis Caicedo, Baraya, Ricaurte Torrijos, Joaquín Camacho y tantos más, directa o indirectamente ligados a la expedición botánica, a la nuestra, a la que supo hacer diferentes nuestros primeros momentos de independencia. Mutis murió en Santa Fe de Bogotá el 11 de septiembre de 1808. Gracias por escuchar. Esta ha sido la lectura de José Celestino Mutis, Una luz en la colonia. Lectura del libro Forjadores de Colombia Contemporánea.